Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses el capítulo 1. Filipenses el capítulo 1 y vamos a leer ahí los versículos 19 al 26. Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 26. La palabra del Señor dice así: Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiad en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Un joven fue a ver a William Gladstone cuando William Gladstone era primer ministro de Inglaterra y le dijo: Señor Gladstone, le agradecería que me concediera unos minutos en los que podría exponerle mis planes para el futuro. Me gustaría estudiar derecho. Sí, dijo el gran estadista, ¿y luego qué? Entonces, señor, me gustaría obtener la entrada al Colegio de Abogados de Inglaterra. Sí, joven. ¿Y luego qué? Entonces, señor, espero tener un lugar en el Parlamento, en la Cámara de los Lores. Sí, joven. ¿Entonces qué? Presionó Gladstone. Entonces espero hacer grandes cosas por Gran Bretaña. Sí, joven. ¿Y luego qué? Entonces, señor, espero retirarme y tomarme la vida con calma. Sí, joven. ¿Y luego qué? Preguntó tenazmente. Bueno, entonces, señor Gladstone, supongo que moriré. Sí, joven. ¿Y luego qué? Aquel joven vaciló y luego dijo: Nunca pensé más que eso, señor. Y mirando al joven con severidad y firmeza, Gladstone dijo: Joven, eres un tonto. Vete a casa y piensa sobre el propósito de tu vida. ¿Para qué estás viviendo? ¿Qué clase de vida llevas? Tu respuesta a esa pregunta va a determinar el rumbo de tu vida. Si tu propósito es incorrecto, tu dirección será incorrecta. Si tu propósito es vago y es confuso, también tu dirección va a ser confusa. Si no conoces tu propósito, simplemente serás arrastrado por las corrientes de nuestra época, haciendo lo que parece traerte felicidad. Es fundamental que seas claro y correcto al responder la pregunta: ¿para qué estás viviendo? Como lo ilustra esta historia del joven y el señor Gladstone, la respuesta correcta a esa pregunta debe incluir algún pensamiento sobre el hecho de la muerte y lo que hay más allá. También debe incluir la consideración de la incertidumbre de esta vida, de modo que cuando llegue la muerte no frustre tu propósito.
Ahora el apóstol Pablo fue claro y se centró en su propósito. Creo que el propósito por el que vivió es el único propósito que tiene en cuenta la eternidad, para que tanto si vivimos una vida larga como si se acorta, ese propósito se cumplirá. En resumen, el propósito de Pablo es: porque para mí el vivir es Cristo. El gran principio de su vida, el principio que gobernaba toda su vida, era Cristo. Él era todo en la vida de Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Significaba que Cristo vivía en él. Pablo vivía en Cristo y para Cristo. Como lo señala Martin Lloyd-Jones, esa oración no es solo una declaración de la verdadera experiencia del apóstol, sino también un criterio de juicio que nos confronta con la prueba más completa de nuestra fe cristiana que jamás encontraremos. Toda persona que profesa a Cristo como Salvador debe lidiar con la pregunta: ¿puedo honestamente decir, para mí el vivir es Cristo? Si puedo decir sí, entonces también he respondido esa pregunta fundamental: ¿qué acerca de la muerte y lo que hay más allá? Va a ser ganancia para mí. Si para mí el vivir es Cristo, entonces para mí el morir será ganancia. Ahora, la declaración de propósito de Pablo significa que, en primer lugar, todo cristiano debe aspirar a poder decir con sinceridad: para mí el vivir es Cristo. ¿Puedes decir eso con sinceridad? ¿Puedo yo? Debemos ser honestos al examinar nuestra vida delante del Señor. Para enfocar este propósito necesitamos responder dos preguntas. ¿Qué significa vivir a Cristo? ¿Y cómo vivimos a Cristo? ¿Qué significa vivir a Cristo? Vivir a Cristo, o para mí el vivir es Cristo, significa vivir en unión con Cristo para que Él se convierta en mi todo en todo. El concepto de estar en Cristo era vital para la comprensión de Pablo de lo que significa ser cristiano. Él dirige esta carta a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. En el instante en que una persona cree verdaderamente en Jesucristo como Salvador, se une orgánicamente en una unión viva, en una unión real con Cristo, la cabeza. Él se une como miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estar en Cristo significa que todo lo que es verdad de Cristo es verdad para el creyente. Como escribe Pablo del Señor Jesucristo ahí en Romanos el capítulo 6, porque en cuanto a que murió, al pecado murió una vez por todas. Pero en cuanto a que vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El creyente está en unión con Cristo. Si bien esa es la verdadera posición delante de Dios, debemos crecer en nuestra experiencia de la realidad de esa posición, de modo que en nuestra vida diaria vivamos en comunión con Cristo, en asociación con Él y dependiendo de Él para todo. Significa crecer para conocer a Cristo íntimamente. Significa crecer para amar a Cristo
con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Significa someter todos mis pensamientos, todas mis emociones, todas mis palabras, todos mis hechos al señorío de Cristo para que busque complacerlo en todos los aspectos. Significa crecer para experimentar a Cristo como mi todo en todo. Cada aspecto de la vida debe centrarse en el Señor Jesucristo, la gloriosa persona de Cristo y nada menos. Eso es la vida cristiana. Por supuesto, nuestra experiencia de vivir a Cristo es un proceso que nunca se realiza plenamente en esta vida. Como dice Pablo en Filipenses el capítulo 3, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Incluso los cristianos más piadosos tienen momentos en los que Cristo parece distante y el alma está torpe y perezosa. En esta vida nunca llegamos a un punto en el que no seamos tentados por el pecado, donde no tengamos que luchar contra los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el jactancioso orgullo de la vida. Pero cada uno de nosotros que somos verdaderamente hijos de Dios, tendremos como meta vivir de manera vivencial el hecho de nuestra unión con Cristo para que Él se convierta en nuestro todo en todo. Hace algunos años estaba yo luchando con la cuestión de cómo encajan la psicología y el cristianismo, si es que lo hacen. Anteriormente creía que las mejores ideas de la psicología podrían integrarse con el cristianismo. Toda verdad es la verdad de Dios. En mi lectura devocional encontré el capítulo Cristo es todo, en el libro clásico de J.C. Ryle que se llama Santidad. Ryle puntualiza desde todas las direcciones la verdad práctica de que Cristo es todo para el creyente, tanto en la salvación como en la santificación. Al leer ese capítulo me di cuenta de que uno de los principales problemas de la psicología, incluso la que es llamada psicología cristiana, es que socava la suficiencia total de Cristo para el creyente. Está diciendo que Cristo no es suficiente para satisfacer las necesidades de nuestra alma, que debemos agregar sabiduría del mundo. Casi al mismo tiempo salió el libro de John MacArthur, Nuestra suficiencia en Cristo, y afianzó el argumento. Cristo realmente es todo lo que necesitamos. Debemos crecer para saber por experiencia lo que significa el vivir es Cristo. Ahora, vivir a Cristo significa exaltar a Cristo a través de todo lo que hacemos. Dice el versículo 20, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es solo otra forma de expresar el gran objetivo de la vida cristiana, que es glorificar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Glorificar a Dios en lenguaje común significa hacer que Dios se vea bien, como realmente es. Podemos pensar, bueno, Cristo es el Dios todopoderoso, creador del universo. ¿Cómo puedo yo exaltarlo o glorificarlo? Piensen en Él como una estrella distante,
puede que sea más brillante que nuestro propio sol, pero el ojo humano es solamente una mancha tenue en el cielo nocturno. Para muchos en este mundo, Cristo es así. Él es el mismo resplandor de la gloria de Dios, más brillante que 1.000.000 de soles, pero el mundo no lo ve de esa manera. El creyente debe ser como un telescopio para traer la verdad acerca de Cristo a la vista de los incrédulos. A través de nosotros y especialmente a través de cómo manejamos las pruebas, Cristo es magnificado ante un mundo escéptico, ante un mundo incrédulo. En vista de las circunstancias de Pablo, es notable que su enfoque principal no fuera ser liberado de la prisión, sino más bien exaltar a Cristo. Si vivía o moría no era el problema. Todo lo que le importaba a Pablo era exaltar a Cristo. En el versículo 19 dice, sé que esto resultará en mi liberación. Sé que esta situación resultará en mi liberación. La palabra liberación es literalmente salvación. Y algunos interpretan que esto significa que Pablo tenía la esperanza de ser liberado de la prisión. Pero el versículo 20 excluye este punto de vista porque Pablo reconoce que bien puede ser ejecutado. Las palabras aquí de Pablo en el versículo 19 son textualmente del Antiguo Testamento griego de Job, el capítulo 13. En ese contexto, Job estaba siendo juzgado por sus amigos y quería ser salvo de ser encontrado hipócrita. Es decir, Job quería ser reivindicado. De la misma manera, Pablo está diciendo que mientras los filipenses oraran por él y el Espíritu de Dios lo capacitara, él sería liberado de negar a Cristo y deshonrar el Evangelio en su juicio delante de César. Por lo tanto, sería reivindicado en el Tribunal Supremo ante Dios, exaltando a Cristo, incluso mediante el martirio si fuera necesario. La única causa de vergüenza para Pablo sería no escuchar de Cristo las palabras bien hecho, buen siervo y fiel, cuando Pablo se presentara delante de Cristo. El versículo 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pero no significa que los filipenses exaltarían a Pablo. Ese versículo 26 debería decir, a fin de que vuestra satisfacción en Cristo Jesús abunde a causa mía por mi presencia otra vez con vosotros. Pablo quiere decir que si las oraciones de los filipenses son respondidas por su liberación para que pueda estar con ellos, los filipenses se regocijarían en Cristo, no en Pablo. Noten el versículo 20 que la forma en que magnificamos a Cristo es a través de nuestros cuerpos. Este es un concepto comprensivo, es un concepto práctico. Significa que podemos exaltar a Cristo o deshonrar su nombre con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestro comportamiento. ¿Cómo usas tus ojos? Una mirada lujuriosa a una mujer o incluso a una imagen sexy no exalta a Cristo. ¿Cómo usas tus oídos? ¿Escuchas música que te contamina o que exalta a Cristo? ¿Escuchas chismes, calumnias? ¿Cómo usas tu lengua? ¿Cómo usas tus manos, tus pies, tu semblante? ¿Usas tu cuerpo con pureza o sensualidad? ¿Y tu apariencia personal?
¿Te vistes para ser seductora o para llamar la atención? ¿O exaltas a Cristo? Vivir a Cristo significa exaltarlo a través de todo lo que hacemos. Pero también vivir a Cristo significa morir a deseos egoístas para poder vivir, para servir a los demás por amor a Jesucristo. El deseo de Pablo realmente era partir y estar con Cristo, pero también se dio cuenta de que los filipenses y otros necesitaban de su servicio, de modo que estuvo dispuesto a negar sus deseos por el bien de servir a los demás por amor a Cristo. Por supuesto, la decisión final sobre si Pablo vivió o murió recayó en el Señor. Pero Pablo estaba dispuesto a seguir viviendo en un servicio fructífero si eso era lo que el Señor quería que él hiciera. El enfoque de Pablo sugiere dos aplicaciones. En primer lugar, si tú no estás negándote a ti mismo con el fin de servir a Cristo, no estás viviendo a Cristo. Para ti, el vivir no es Cristo. Estás viviendo para ti mismo. Hoy en día muchas personas tienen la noción de que Cristo está ahí para servirme, en lugar de que yo deba servir a Cristo. Creen que la iglesia está aquí para satisfacer sus necesidades. Y si no es así, abandonan la asamblea o tratan de encontrar una que satisfaga mejor sus necesidades. Necesitamos volver a la verdad bíblica, que hemos sido salvados para servir a Cristo. Si todos los que asisten a esta asamblea tuvieran esta mentalidad, tendríamos una lista de espera para poder enseñar la palabra de Dios los domingos. ¡Qué pensamiento tan radical! En segundo lugar, los cristianos deberían desafiar la noción de jubilación. La idea de que cuando finalmente llegas a un punto en el que no tienes que trabajar y eres libre de vivir para ti mismo y para el placer es contraria a las Escrituras. Cada vez que el Señor nos da, debemos administrarlo para Él, buscando primero su reino y su justicia. Siempre que nos dé salud y fortaleza, debemos preguntarnos, ¿cómo puedo servirle? Ser liberado de un trabajo debería significar que eres libre de dedicar más tiempo a promover la obra del Señor. Da tu tiempo a la obra del Señor. Quizás hasta puedes considerar la posibilidad de ir a un país extranjero para ayudar en la causa de Cristo. Charles Simeon, hace muchos años, un predicador británico del siglo pasado, trabajó arduamente por Cristo. Y más tarde en la vida, siendo ya anciano de días, dijo, no puedo sino correr con todas mis fuerzas, porque estoy tan cerca de la meta. Así, para mí el vivir es Cristo, significa vivir en unión con Él, para que Él sea mi todo en todo, para exaltarlo en todo lo que hago y morir a mí mismo para servirle a mi Salvador. ¿Cómo vivimos a Cristo? Confío en que la pregunta haya sido respondida en su mayor parte por la respuesta a la primera pregunta. Vivimos a Cristo mediante la comunión diaria con Él. Vivimos a Cristo buscando exaltarlo, muriendo a nosotros mismos para servirlo. Pero también nosotros vivimos a Cristo al hacer de ese nuestro objetivo constante. Pablo claramente estaba decidido a vivir a Cristo como su único objetivo.
Lo expresa en otros lugares en términos ligeramente diferentes, pero con la misma idea. En 1 Corintios capítulo 9 dice, y esto hago por causa del Evangelio. Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Filipenses 3:13 dice, pero una cosa hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cristo era el objetivo constante de Pablo. Como cristianos debemos evaluar honestamente nuestras vidas a la luz de este objetivo. Es fácil caer viviendo por las cosas buenas, pero no por las mejores. Dios misericordiosamente nos bendice con una familia, con amigos, hogares, posesiones, trabajo, disfrutar nuestro tiempo libre. Pero si no tenemos cuidado, estas cosas buenas se convierten en las cosas por las que vivimos. Incluso aquellos de nosotros en el servicio del Señor podemos comenzar a vivir para nuestro servicio. Tenemos que seguir preguntándonos, ¿qué pasaría si esta cosa, si esta persona, si esta actividad me fuera quitada? Ciertamente sería difícil si, como Job, perdiera mis hijos, mi salud, todas mis posesiones. Pero si realmente estoy viviendo para Cristo, podré superar cualquier tragedia sin desesperarme, porque Él no me puede ser quitado. De modo que debo evaluar constantemente mi vida preguntándome, ¿está Cristo en el centro de mi vida? ¿Es Él mi todo en todo? Vivimos a Cristo a través de la oración y la provisión del Espíritu Santo. Pablo era un hombre de oración, pero también pedía libremente las oraciones de otros por él. Tendemos a pensar que Pablo era naturalmente valiente, pero a menudo pedía oración para que fuera valiente, para que fuera osado en su testimonio, porque sabía que era débil. Para vivir a Cristo necesitamos mucha oración. Pero también Pablo necesitaba la suministración del Espíritu de Jesucristo. La vida cristiana es imposible de vivir en el poder de la carne. Debemos caminar en el Espíritu todos los días, dependiendo de su poder extendido a favor nuestro, la fuerza que el Espíritu Santo provee. ¿Por qué Pablo dice aquí el Espíritu de Jesucristo? Puede que se refiera al Espíritu que nos fue dado por Cristo, o puede estar describiendo al Espíritu de esta manera porque el Señor Jesús, al enfrentar su prueba y su ejecución, dio un testimonio fiel al confiar en el Espíritu Santo. Pablo se enfrentaba a una posible ejecución y quería ser un testigo fiel. Este mismo Espíritu está disponible en nosotros y para nosotros para que podamos vivir a Cristo en cada situación, por difícil que sea. Para mí, el vivir es Cristo, debe ser mi único objetivo. Pero en segundo lugar, si hemos buscado vivir a Cristo, entonces morir será ganancia. La semana que viene trataré más sobre el tema de cómo la muerte será ganancia para el creyente. Por ahora haré solamente algunos comentarios. Tengan en cuenta que para Pablo, seguir viviendo o morir no es una elección entre el menor de los males. Pablo no veía la vida como
una prueba difícil de soportar, siendo la muerte algo difícil también, pero al menos una liberación. Más bien Pablo veía la vida como un gozo progresivo con Cristo, y él veía la muerte como un gozo aún mayor, porque vería a Cristo cara a cara y estaría con él por toda la eternidad. Así que un cristiano tiene lo mejor de ambos mundos. Incluso si sufrimos ahora, tenemos a Cristo para fortalecernos, para sostenernos, para consolarnos, para animarnos. Si Cristo es realmente para nuestra alma, ¿qué más podemos desear? Si Cristo es real en nuestra vida, ¿qué más podemos pedir? Y en el instante en que morimos, estamos presentes al Señor por toda la eternidad, libres de todo pecado, dolor y muerte. Claro, es triste para los que se quedan atrás. Extrañamos a nuestros seres queridos que se han ido para estar con Cristo. Pero tenemos la promesa de Dios, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si hemos buscado vivir a Cristo, entonces morir será ganancia, porque estaremos con Él. No podemos perder. Hay un cuento que leí cuando era pequeño. Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Y Alicia le pregunta al gato de Cheshire: ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí? Y aquel gato le responde: eso depende en gran medida de a dónde quieras llegar. No me importa mucho dónde, dice Alicia. Entonces no importa en qué dirección vayas, dice el gato. Seguro que llegarás a alguna parte si solo caminas lo suficiente. ¿A dónde quieres llegar? Si quieres ir al cielo, entonces debes considerar la pregunta: ¿para qué estoy viviendo? Completa la oración: para mí el vivir es qué. Para mí el vivir es dinero, éxito, felicidad, placer, diversión, buenos tiempos, familia, uno mismo. Si tu respuesta es cualquiera de estas anteriores, morir será una horrenda y terrible pérdida. Nunca será ganancia. Pero sí, con Pablo puedes decir honestamente al evaluar tu vida: para mí el vivir es Cristo. Entonces también puedes decir con toda la confianza de la palabra de Dios que te lo respalda: y el morir es ganancia. Amén.